Hay dolores que no hacen ruido por fuera, pero por dentro suenan como un edificio derrumbándose. Tú sigues caminando, sigues trabajando, sigues sonriendo cuando te preguntan cómo estás. Sigues cumpliendo horarios, pagando cuentas, saludando gente, subiendo una foto, respondiendo mensajes, y sin embargo por dentro sientes que algo se partió, algo se quebró, algo ya no quedó igual. Y lo tremendo de un corazón roto es que no siempre sangra donde los demás lo puedan ver. Hay gente que anda impecable por fuera y echa pedazos por dentro. Hay gente que todavía canta, todavía sirve, todavía predica, todavía cocina, todavía maneja, todavía cuida a su familia, pero por dentro se siente sentada entre las ruinas de lo que un día soñó. Y yo quiero hablarte a ti que no estás muerto, pero te sientes apagado, a ti que no perdiste la fe del todo, pero ya no tienes la fuerza de antes, a ti que todavía oras, aunque a veces oras sin ganas, a ti que amas a Dios, pero de pronto te sorprendiste diciendo en silencio: Señor, ya no sé cuánto más puedo resistir, porque hay momentos en que el corazón no se rompe por una sola cosa. A veces se rompe por acumulación, se rompe por el abandono, por la traición, por el duelo, por el cansancio, por la injusticia, por la espera, por la decepción, por la oración que parece no subir del techo, por el hijo que no vuelve, por el matrimonio que se enfría, por la puerta que no se abrió, por la noticia médica, por la crisis económica, por el ministerio que te desgastó, por la gente que no supo cuidar lo sagrado que había en ti. Y cuando uno llega a ese punto, cree que Dios se alejó. Cree que el silencio es ausencia. Cree que el retraso es olvido. Cree que si el alma duele tanto, entonces quizá el cielo cerró la ventanilla y puso el letrero de vuelvo luego. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Escucha eso. No dice que el Señor está cerca de los perfectos. No dice que está cerca de los que nunca lloran. No dice que está cerca de los fuertes de Instagram, de los invencibles del domingo, de los que siempre tienen una respuesta rápida y una sonrisa de catálogo. Dice que está cerca de los quebrantados de corazón. O sea que hay una cercanía de Dios que solo se descubre cuando el corazón está roto. Eso ya cambia todo, porque nosotros solemos pensar que cuando el corazón se rompe, Dios retrocede. Y la Escritura dice exactamente lo contrario. Cuando el corazón se rompe, Dios se acerca. No siempre gritando, no siempre con truenos, no siempre con una solución instantánea, pero se acerca, se sienta junto a tus ruinas, camina entre tus pedazos, pone sus manos donde nadie más sabe tocar sin lastimar. Dios no le tiene miedo a tus fragmentos, no le asusta tu crisis, no se intimida con tu ansiedad, no se ofende por tus lágrimas, no se escandaliza cuando te ve cansado. Él no dice, vuelve cuando estés mejor. Él dice, ahora, justo ahora, así como estás, con ese nudo en la garganta, con esa noche encima, con esa pena sin nombre, yo estoy cerca. Y déjame decirte algo que quizá necesitas oír con urgencia. Un corazón roto no es evidencia de que Dios te dejó. Muy por el contrario, muchas veces es el lugar donde Dios comienza una obra más profunda. Porque nosotros queremos milagros que cambien circunstancias, pero Dios muchas veces empieza cambiando lo que la circunstancia hizo dentro de nosotros. Nosotros queremos que quite el problema y Él empieza sanando la herida. Nosotros queremos una salida inmediata y Él comienza restaurando el corazón para que cuando la puerta se abra no entremos rotos a la temporada nueva. Porque sería terrible que Dios te sacara del dolor sin sanar lo que el dolor desordenó por dentro. Sería terrible llegar al nuevo capítulo cargando las hemorragias del capítulo anterior. Por eso el Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me conmueve esa imagen. No dice solo que sana, dice que venda. Esa es la figura de un médico que no desprecia la llaga, que no mira la herida y dice qué desagradable, la limpia, la cubre, la trata, la atiende, la protege mientras cicatriza. Porque hay heridas que no se resuelven con un grito, sino con un proceso. Y a muchos nos gustan los milagros instantáneos. Nos encanta el de una vez y para siempre. Nos fascina la idea de que Dios haga pum y se terminó el asunto. Pero hay sanidades que Dios hace como cirujano
y no como relámpago. Hay restauraciones que avanzan como amanecer, no como explosión. Lentamente, silenciosamente, día tras día. Y porque son lentas, a veces crees que no están ocurriendo. Pero el hecho de que algo sane despacio no significa que Dios no lo esté sanando. Hay gente escuchándome que cree que no mejoró porque todavía le duele recordar. No, amado, no siempre la sanidad significa que nunca más duele. A veces significa que ya no te gobierna, ya no te define, ya no te roba la identidad, ya no te deja acostado semanas enteras, ya no te convierte en una versión amarga de ti mismo. Sanar no es siempre olvidar. Muchas veces sanar es recordar sin seguir sangrando. Por eso Isaías 61:1 es tan poderoso. El profeta anuncia al Mesías diciendo que fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4:18 hasta 21, toma ese pasaje y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús no vino solamente a perdonar pecados en el sentido jurídico. Vino también a tratar con el destrozo interior, vino a vendar, vino a levantar, vino a consolar. Vino a traer buenas noticias a gente rota. Vino a anunciarle al alma devastada que su historia no termina en el capítulo del quebranto. Eso quiere decir que Jesús no solo salva al culpable, también abraza al herido. No solo justifica al pecador, también restaura al quebrado. No solo te prepara para el cielo, también entra en tus noches de aquí, en tus inviernos de aquí, en tus pérdidas de aquí. Y si Jesús dijo que esa profecía se cumplía en Él, entonces no estás buscando una teoría, estás buscando a una persona. La sanidad del corazón no se encuentra primero en un método, se encuentra en Cristo. No se encuentra en repetir frases vacías frente al espejo, no se encuentra en anestesiarse con distracciones, no se encuentra en llenar vacíos con gente equivocada, se encuentra en aquel que conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos. Y aquí hay algo glorioso. Jesús no vino a sanar corazones rotos desde la distancia de un Dios frío. Él sabe lo que es llorar. Juan 11:35 dice simplemente: Jesús lloró. 2 palabras, cortitas, pero cargadas de un océano de consuelo. Jesús lloró. Frente a la tumba de Lázaro, viendo el dolor de Marta, de María, de los que amaban a su amigo, el Hijo de Dios lloró. El texto dice que fue profundamente conmovido. Eso significa que nuestro Señor no es ajeno al dolor humano. No es un Dios de mármol. No es una estatua religiosa inmóvil. No es un ser distante que observa tus heridas con frialdad académica. Es un Salvador que puede llorar ante una tumba. Es un Cristo que entra en la escena del duelo y no se burla de tus lágrimas. Es un Redentor que no te dice: supera eso ya. Te dice: yo sé lo que pesa una pérdida. Yo sé lo que hace la muerte. Yo sé lo que se siente llorar. Así que si hoy lloras, no estás lejos de Jesús. Quizá estás más cerca de Él de lo que has estado en meses. Porque el sufrimiento bien llevado no siempre te aleja. Muchas veces te vuelves sensible a una dimensión de Dios que no conocías. Hay verdades que solo se entienden cuando el corazón cruje. Hay consuelos que solo se descubren en la noche. Hay porciones del carácter de Dios que no se revelan en la abundancia, sino en la escasez. No en el aplauso, sino en el silencio. No en el escenario, sino en la habitación cerrada donde nadie te ve y tú dices: Padre, si no me sostienes, me derrumbo. Y ahí entra otra palabra poderosa. 2 Corintios 1:3 hasta 4 llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No de una consolación parcial, no de una consolación dominical, no de una consolación poética solamente, de toda consolación. Y dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, no hay una tribulación que te deje fuera del alcance del consuelo de Dios. Hay tribulaciones que tus amigos no entienden. Hay dolores que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu pastor alcanzan a dimensionar. Hay heridas que no sabes explicar sin volver a llorar. Pero el Dios de toda consolación no necesita una explicación elegante. Él sabe leer gemidos, sabe interpretar silencios, sabe escuchar lágrimas. Incluso Romanos 8 nos recuerda que cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Eso quiere decir que hasta tus oraciones mal armadas llegan al cielo cuando son sinceras. Hasta ese Señor, ayúdame, dicho con la cara hundida en la almohada, tiene traducción celestial. Hasta ese no puedo más, pronunciado en un auto, en una sala de hospital, en la cocina, en el baño del trabajo, entra delante del trono de Dios. Porque el Padre no solo oye palabras, oye corazones. Ahora bien, escúchame esto con atención, porque aquí está la parte que a veces nadie quiere escuchar. Dios no siempre sana el corazón sacándote inmediatamente del valle. A veces lo sana acompañándote a través del valle. Y esa diferencia es importante. Porque muchos creen que si la situación no cambió, entonces Dios no está obrando. Pero a veces el primer milagro no es que cambie el escenario, sino que tú no te vuelvas loco dentro del escenario. El primer milagro es que no te suicidaste emocionalmente. El primer milagro es que sigues de pie. El primer milagro es que todavía puedes adorar un poco, todavía puedes decir Padre Nuestro, todavía puedes llorar sin maldecir, todavía puedes respirar sin soltar la fe del todo. Y tú dices, no veo el milagro. Mi alma, quizás el milagro por ahora eres tú, sostenido por una mano invisible que no te dejó caer al piso cuando debiste haberte partido en 1000 pedazos más. David entendió algo así en el Salmo 51. 17, cuando dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Escucha qué clase de altar le agrada a Dios, un corazón contrito. Eso es tremendo, porque nosotros a veces venimos a Dios tratando de impresionarlo con compostura, con vocabulario religioso, con apariencia controlada, y el Señor dice, a mí tráeme el corazón, no tus poses, no tu personaje, no tu maquillaje espiritual, tráeme el corazón. Tráeme lo que quedó después de la tormenta, tráeme tus pedazos, tráeme la versión de ti que ya no puedes fingir, tráeme esa sinceridad brutal de alguien que reconoce, estoy roto. Porque Dios puede hacer mucho con alguien roto, pero no puede hacer nada con alguien que pasa la vida fingiendo estar entero. Hay personas que no son sanadas porque están demasiado ocupadas aparentando, están demasiado comprometidas con verse bien, y mientras cuidan la reputación se les desangra el alma. Pero llega un punto en la vida espiritual donde ya no te salva el prestigio, ni el ministerio, ni el currículo, ni la experiencia, ni la teología acumulada. Llega un punto donde solo te salva caer de rodillas y decir, Señor, si no me restauras tú, me quedo aquí. Y esa oración, aunque sea corta, abre una puerta inmensa. Porque la humildad siempre abre el cielo. Permíteme decirte algo con mucho amor, no corras a poner curitas carnales sobre heridas espirituales, no quieras apagar con entretenimiento lo que necesita ser sanado por el Espíritu Santo, no quieras reemplazar con ruido la voz de Dios, no quieras llenar con otra relación lo que primero necesita ser restaurado por Cristo, no quieras usar una agenda ocupada como anestesia, porque el corazón roto, maltratado no desaparece, se endurece, y un corazón endurecido ya no solo duele, también se vuelve desconfiado, cínico, defensivo, frío. Y hay gente que dejó de llorar no porque sanó, sino porque se congeló. Ya no siente igual, ya no ama igual, ya no espera igual, ya no cree igual. Y eso es peligrosísimo. La sanidad de Dios no te vuelve piedra, te vuelve más limpio, más libre, más sabio. Quizá más prudente, sí, pero no más frío. Porque el propósito de Dios no es que sobrevivas sin sentir, es que vuelvas a vivir sin estar gobernado por la herida. Él no quiere que seas un museo de traiciones, no quiere que toda tu personalidad se construya alrededor de lo que te hicieron. No quiere que tu identidad se resuma a el abandonado, la traicionada, el rechazado, la viuda, la divorciada, el que perdió, el que falló. Tú eres más que tu herida. Eres hijo, eres hija, eres redimido, eres amado, eres sostenido, eres acompañado por el Dios que sana corazones rotos. Y alguien dirá, pero Dante, bueno, no Dante, pastor, amigo, predicador, como quieras decirlo, tú no sabes lo que me hicieron. Y tienes razón, quizá no lo sé todo, quizá no conozco el detalle, quizá ni siquiera 3 predicaciones alcanzarían para medir lo que cargaste. Pero sí sé esto. Jesús no minimiza tu herida y aún así sigue teniendo poder para tocarla. Porque a veces creemos que cuanto más grave fue lo que vivimos, más excepción somos para la gracia. Como si le dijéramos al Señor, esto que me pasó ya quedó fuera del manual de tus milagros.
No, amado, no, amada. Tu dolor no es más profundo que la misericordia de Dios. Tu noche no es más larga que su fidelidad. Tu quebranto no es más grande que la mano del carpintero que sabe restaurar lo roto. Y aquí quiero ir un poco más adentro. Un corazón roto no solo necesita consuelo, también necesita verdad. Porque cuando te rompen el corazón, el enemigo aprovecha para sembrar mentiras. Ya no vales, nadie te va a volver a amar. Siempre te va a pasar lo mismo. Dios se olvidó de ti, lo perdiste todo, nunca vas a salir. Tu mejor temporada ya pasó. Y si no llevas esas mentiras al tribunal de la palabra, terminan gobernando tu identidad. Por eso la sanidad del corazón también requiere volver a la verdad de Dios. No a la verdad de tu trauma, no a la verdad de tu miedo, no a la verdad de tu decepción, a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que Él está cerca del quebrantado. La verdad de Dios dice que Él sana y venda heridas. La verdad de Dios dice que Cristo vino a vendar corazones rotos. La verdad de Dios dice que Jesús llora con los que lloran. La verdad de Dios dice que el Padre es Dios de toda consolación. La verdad de Dios dice que un corazón contrito Él no lo desprecia. Entonces escucha bien, lo que sientes puede ser real, pero no todo lo que sientes define la verdad final de tu historia. La herida puede hablar, sí, pero la última palabra le pertenece al Señor. A veces Dios comienza a sanar un corazón roto de 4 maneras. Primero, acercándose, ya hablamos de eso. Segundo, revelando, porque cuando el corazón se rompe salen a la superficie ídolos, dependencias, miedos, expectativas enfermas, heridas viejas que ni sabías que seguían abiertas. Y Dios en su amor dice, ahora que esto salió, lo vamos a tratar. Tercero, vendando. Eso implica cuidado diario, palabra diaria, presencia diaria. Y cuarto, enviando. Porque llega un día en que el que fue consolado se convierte en consuelo para otros. Y esa es una de las cosas más gloriosas del Evangelio. Dios no desperdicia tu quebranto, lo redime, lo transforma en ministerio, lo convierte en lenguaje, lo vuelve medicina para alguien más. Hay consuelos que solo puede ministrar a alguien que también sangró. Hay abrazos que solo son creíbles cuando vienen de quien ya pasó por el valle. Hay palabras que tienen peso no porque suenan bonitas, sino porque vienen remojadas en experiencia. Por eso Pablo dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. O sea, tu dolor no será el final de ti, puede convertirse en puente para levantar a muchos. El enemigo quiso partirte y Dios va a usar eso para hacerte fuente. El enemigo quiso silenciarte y Dios va a poner una palabra nueva en tu boca. El enemigo quiso encerrarte en el cuarto del duelo y Dios va a sacarte con una compasión que antes no tenías. Pero no te adelantes. No quieras predicar desde una herida fresca lo que todavía estás llorando. Deja que Dios te trate, deja que Dios te venda, deja que Dios haga su obra entera. Porque una cosa es un testimonio y otra cosa es una hemorragia con micrófono. Primero sana, primero respira, primero vuelve a descansar en Dios, primero deja que el Padre te abrace en secreto. Ya vendrá el día de contar la historia con lágrimas limpias y no con sangre viva. Y si hoy me estás oyendo con el corazón roto por una pérdida, quiero decirte algo especial. Tu duelo no es falta de fe. Llorar no es retroceder. Extrañar no es traicionar a Dios. Hasta Jesús lloró ante una tumba. Así que si perdiste a alguien, si una silla quedó vacía, si una llamada ya no llega, si un perfume te desarma, si una fecha te vuelve frágil, no te condenes por eso. El amor verdadero deja huella y las huellas no se borran de un plumazo. Pero en medio del duelo, el Señor sigue siendo refugio. Y el mismo Cristo que lloró en Betania también gritó, Lázaro, ven fuera. Eso quiere decir que Él tiene autoridad aún en el territorio que más nos asusta. La muerte no tiene la última palabra, la tiene Jesús. Y si tu corazón está roto por traición, escucha esto. Lo que te hicieron importa. No te voy a decir ya supéralo, como si el alma tuviera un interruptor. Pero tampoco voy a permitir que te quedes viviendo bajo la identidad de traicionado. Lo que te hicieron no define lo que Dios dirá sobre ti. El abandono humano no cancela la adopción divina. La deslealtad de otros no cambia la fidelidad del Señor. Hay gente que salió de tu vida y parecía que se llevaba el oxígeno, pero Dios sigue siendo el aliento de tu alma. El que te soltó no es tu fuente. El que te falló no era tu sostén final.
El que te hirió no tiene autoridad para determinar tu destino. Y si tu corazón está roto por cansancio, por esa clase de agotamiento que no se quita solo durmiendo, escucha las palabras de Jesús en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso no es solo una siesta. El descanso verdadero es reposar el alma en Cristo. Es dejar de sostener con tus manos lo que solo Dios puede cargar. Es dejar de querer controlar cada desenlace. Es volver a la sencilla rendición de decir, Padre, no puedo, pero tú sí. Y eso, lejos de ser derrota, es el comienzo de la paz. Así que dime, ¿qué haces cuando el corazón está roto? 1, no huyes de Dios, corres hacia Él. 2, no maquillas la herida, la presentas. 3, no construyes tu identidad sobre lo que te pasó, la construyes sobre lo que Dios dice. 4, no exiges procesos ajenos, respetas el tiempo de la sanidad. 5, no conviertes la herida en trono, permites que Cristo siga siendo rey aún dentro del dolor. 6, no te aíslas permanentemente, buscas también el consuelo del cuerpo de Cristo, gente sana, sabia, piadosa. Porque a veces Dios venda heridas usando manos humanas, una llamada, un abrazo, una conversación, una palabra, un hermano, una hermana, un pastor, un amigo que se sienta contigo sin querer arreglarte en 5 minutos. Eso también es gracia. Yo siento en mi espíritu decirte algo que quizá no has escuchado en mucho tiempo. Vas a volver a sonreír sin culpa. Vas a volver a adorar sin sentir un bloque en la garganta todo el tiempo. Vas a volver a confiar, pero con más discernimiento. Vas a volver a amar, pero desde un lugar más sano. Vas a volver a sentir ilusión. Vas a volver a dormir en paz. Vas a volver a leer tu Biblia sin que cada página te sepa ceniza. Vas a volver a descubrir la bondad de Dios, no solo como doctrina, sino como experiencia. No porque eres fuerte, sino porque el sanador ya empezó a trabajar. Escucha bien la frase central de esta noche, de esta mañana, de esta tarde, de donde sea que me escuches. Cuando tu corazón está roto, Dios no empieza a alejarse, Dios empieza a sanarlo. A veces en silencio, a veces con lágrimas, a veces con una palabra, a veces con una pausa, a veces cerrando una puerta, a veces enviando gente correcta, a veces confrontando lo que no querías ver, pero empieza, y si empieza, termina. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Así que no declares muerto lo que Dios solo está tratando. No pongas punto final donde Dios apenas puso una coma. No entierres tu esperanza porque todavía hueles a hospital. El hospital no es el cementerio. La venda no es la tumba. La pausa no es el final. Estás en tratamiento celestial. Estás siendo restaurado por el médico de médicos. Estás siendo tocado por manos que no tiemblan. Estás siendo amado en una dimensión que quizá antes no conocías. Y hoy yo quiero hablarle a ese corazón que ha sido partido por la vida. Corazón, escucha la voz del Señor. Vuelve a latir sin miedo. Vuelve a creer. Vuelve a abrirle la puerta al bálsamo del cielo. No tienes que resolverte solo. No tienes que salvarte solo. No tienes que cargar esto solo. Hay un Cristo resucitado que sigue vendando heridas. Hay un Padre de misericordia que sigue consolando. Hay un Espíritu Santo que sigue intercediendo y hay esperanza para ti. Si esta palabra te encontró en medio de tus ruinas, no la dejes pasar. Recíbela, ora con ella, llora con ella, aférrate a ella. Y si sabes de alguien que tiene el corazón roto, comparte este mensaje. Hazte parte del consuelo de Dios para otra persona. Suscríbete, comparte, extiende la palabra porque alguien más necesita saber que su historia no termina en el quebranto. Oremos. Señor Jesús, hoy te entregamos los pedazos. Te entregamos lo que no sabemos explicar, lo que todavía duele, lo que todavía sangra cuando nadie mira. Acércate al quebrantado, al cansado, al traicionado, al que perdió, al que espera, al que no entiende. Vendá las heridas, sopla paz sobre el alma, rompe la mentira del abandono y despierta otra vez la esperanza. Sana el corazón roto. Haz lo que solo tú sabes hacer. Donde hay ceniza, trae belleza. Donde hay luto, trae consuelo. Donde hay miedo, trae reposo. Donde hay silencio, trae
tu voz. Declaramos que no estamos solos, que no estamos olvidados y que la sanidad ya comenzó en el nombre de Jesús. Amén.